Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro es campeón del Tour de Alemania 2026, el primer latinoamericano en lograrlo en toda la historia de esta carrera. Y no lo hizo gestionando. No se escondió con 52 segundos de ventaja esperando que el tiempo pasara. Cuando Barré atacó en la última vuelta del circuito de Heilbronn, Isaac respondió y luego aceleró él mismo. Se fue solo. Llegó a la vista de la línea de meta en solitario. Fue cazado en los últimos metros por el sprint de Magnier. Y da igual, porque cuando cruzó esa línea, la historia ya estaba escrita. Hoy te voy a contar tres cosas. La primera, cómo Isaac no se conformó con defender y salió a atacar en la etapa que ya tenía ganada. La segunda, por qué el momento en que Barré intentó sorprenderle y el mexicano le destrozó en su propio ataque, dice más sobre este corredor que cualquier estadística. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa. Lo que Isaac del Toro ha hecho esta semana en Alemania va a quedar escrito en los libros de historia del ciclismo latinoamericano para siempre. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora sí, vamos al lío. Pon las cartas sobre la mesa antes de meternos en la etapa, porque para entender lo que pasó hoy, hay que entender exactamente lo que se jugaba Isaac cuando salió esta mañana de Heilbronn. La clasificación general del Tour de Alemania llegaba a la última jornada con Isaac del Toro al frente con 52 segundos de ventaja sobre Luis Barré. El mismo Barré que había liderado esta carrera durante las primeras etapas y que en la jornada reina del sábado vio cómo el mexicano le dejaba clavado en el Rotsteig sin posibilidad de respuesta. La etapa era un circuito de 156 kilómetros y medio, con 3 ascensiones al Jägerhaus, una subida de 2 kilómetros y 2 décimas al 6,1% de media, que se repite 3 veces en el circuito final de Heilbronn, con bonificaciones disponibles en la última cima a 12 kilómetros de meta. El terreno no era el más exigente de la semana, pero con esas bonificaciones y 3 vueltas al circuito antes de la llegada, las posibilidades de que alguien intentara algo no eran cero. Isaac no necesitaba ganar la etapa para ser campeón. Con ese margen, le bastaba llegar sin perder más de 52 segundos, y con el terreno disponible y el estado de forma que había demostrado durante toda la semana, esa cifra era completamente inasumible para cualquier rival. Y eso, en una subida de 2 kilómetros al 6%, es prácticamente imposible de conseguir para un rival cuando llevas toda la semana viendo cómo el mexicano maneja los puertos. Así llegaba Isaac a hoy, con la carrera ganada, con la historia al alcance de la mano, y con la opción de hacer algo que nadie esperaba que hiciera. Antes de que arrancara la retransmisión, una fuga de 6 corredores, Heidemann, Hockum, Kings, Boge, Molenaar y Robert, había tomado la delantera y llegó a sacar más de 3 minutos sobre el pelotón. UAE, Soudal y Red Bull habían asumido la persecución desde el grupo principal. La diferencia caía. Atención, porque aquí empieza todo lo que importa. A 86 kilómetros de meta, cuando empezó la retransmisión, los 6 escapados seguían por delante con unos 2 minutos de ventaja y un ritmo que seguía siendo respetable teniendo en cuenta el trabajo ya acumulado. El pelotón empujaba desde atrás pero sin urgencia excesiva. Ninguno de los fugados amenazaba la clasificación general, y con Isaac al frente con 52 segundos sobre Barré, el único trabajo real que tenía que hacer el UAE era evitar sorpresas. La carrera rodaba tranquila en los circuitos de Heilbronn bajo el sol, sin lluvia a diferencia de la etapa anterior, con el pelotón compacto y los equipos guardando las fuerzas para lo que venía. Y aquí hay un corredor que merece un momento de reconocimiento antes de seguir. Heidemann, el corredor alemán del equipo continental Rembe, que había sido uno de los más combativos de toda la semana, el mismo que había estado en la fuga en la etapa 1 y que hoy volvía a demostrarlo en la última jornada. Se aseguró el maillot de la montaña al ganar los puntos del Jägerhaus en los 2 primeros pasos. Era el premio a una semana entera de trabajo visible, de ataques, de presencia en la carretera incluso cuando las posibilidades de victoria de etapa estaban lejos. Eso también es el Tour de Alemania. La historia de los que no ganan la clasificación general, pero dejan algo en la carretera que vale más que muchos resultados de etapa, y que solo los que entienden el ciclismo de verdad saben apreciar en su dimensión correcta. En la tercera y última vuelta del circuito de Heilbronn, cuando el ritmo del pelotón se elevó de forma definitiva antes de entrar en el tramo decisivo, los últimos 3 fugados fueron absorbidos por el grupo principal. La carrera quedó completamente reagrupada. Heidemann, Hockum y Kings
Habían dado todo lo que tenían. Habían aguantado durante más de 130 kilómetros de persecución constante. Habían ganado puntos de montaña. Habían protagonizado la historia visible de esta etapa, mientras la historia que realmente importaba estaba siendo escrita en el pelotón de atrás. Y al final, la persecución organizada los había alcanzado antes de que llegara el tramo decisivo del circuito de Heilbronn. Era el momento en que la etapa dejaba de ser el dominio de los fugados para convertirse en lo que siempre iba a ser en algún punto de esta jornada, la arena donde se decidiría quién ganaba la etapa. La última oportunidad para cualquier rival de Isaac de intentar algo que ya parecía imposible desde el sábado. Y con 15 kilómetros por delante, 3 vueltas al circuito ya cumplidas y el pelotón compacto, todo el mundo esperaba que lo que quedaba fuera un trámite hacia el sprint. Todo el mundo menos Barré. Agárrate, porque aquí es donde la etapa cambió para siempre. Y entonces Barré atacó. El francés del Visma Lease Bike, el hombre que había llegado a la última etapa del Tour de Alemania, con 52 segundos de desventaja en la clasificación general, y que había visto cómo esa diferencia era insalvable desde que Isaac le dejó atrás en el Rotsteig de la etapa 3, decidió intentarlo una última vez. Barré no tenía nada que perder y todo que ganar intentando un golpe de audacia en el último momento posible de la carrera. Era su última bala, la única que le quedaba antes de que la carrera terminara para siempre. Atacó desde el pelotón en la última vuelta del circuito de Heilbronn, buscando que el movimiento pillara desprevenido al líder, buscando que un segundo de duda del mexicano en un momento de fatiga acumulada pudiera convertirse en los metros que necesitaba para cambiar lo que desde el Rotsteig del sábado parecía ya definitivo. Isaac del Toro y Matías Vasek respondieron inmediatamente, sin dejar pasar ni un segundo entre el ataque de Barré y su propia aceleración para cubrirlo. Ni un segundo de duda. En el pelotón, cuando Barré se fue, ya habían reaccionado antes de que el movimiento terminara de definirse. Los dos corredores se marcharon del pelotón siguiendo el movimiento de Barré, y en ese instante, la carrera tenía a 3 hombres en cabeza con el resto del pelotón detrás. Lo que pasó a continuación es lo que hace que esta etapa sea diferente a cualquier gestión normal de un liderato, y lo que va a quedar como la imagen más potente de toda esta semana alemana, cuando la gente recuerde el Tour de Alemania 2026 dentro de unos años. Isaac podría haberse quedado vigilando a Barré, controlando que el francés no se fuera demasiado, asegurándose de no perder la diferencia que tenía. Eso habría sido lo sensato. Isaac no lo hizo. En cuanto evaluó la situación, aceleró, solo, y se fue. Dejó atrás a Vasek, dejó atrás a Barré que había iniciado el movimiento, y se marchó en solitario hacia Heilbronn, con la carrera en las piernas y la historia en los pedales. Agárrate, porque aquí está el momento que de verdad define lo que es Isaac del Toro como corredor y como competidor. A 6 kilómetros de meta, Vasek y Barré fueron alcanzados por el pelotón que venía desde atrás con toda la potencia de los equipos de velocistas, preparándose para el sprint final. Los dos rivales que habían salido junto a Isaac como respuesta al mismo ataque del francés habían sido cazados antes de que la carrera llegara a su tramo definitivo. Pero Isaac seguía solo en cabeza, solo, con 6 kilómetros por delante, y la afición alemana de Heilbronn animando al corredor que llevaba toda la semana dominando su carrera. Solo, con la meta de Heilbronn en el horizonte, y una ventaja que era suficiente para que cualquier persona que siguiera la carrera desde fuera pensara que el mexicano iba a ganar la etapa también. Así rodó Isaac del Toro durante los kilómetros siguientes. Solo en la carretera de Heilbronn, con el circuito vacío por delante y el pelotón persiguiéndole desde atrás, con toda la potencia de los equipos de velocistas que llevaban días esperando el sprint. La situación tenía algo cinematográfico. El corredor que ya era campeón, en solitario, con la meta en el horizonte, buscando un triunfo de etapa que no necesitaba, pero que quería de todas formas, con la afición alemana a los lados animando al corredor que había dominado su carrera desde el prólogo del miércoles, con el maillot azul de líder sobre los hombros, y la diferencia suficiente como para que el triunfo de etapa pareciera una posibilidad real. Y a la vista de la línea de meta, cuando el marcador electrónico del circuito ya mostraba los últimos metros, cuando cualquiera que siguiera la carrera podía ver que Isaac estaba llegando solo, Paul Magnier llegó desde el pelotón con toda la velocidad de un corredor que lleva días esperando exactamente este momento para redimirse de todos los segundos puestos de la semana. Magnier cruzó primero, con el sprint más limpio y más rápido de toda su semana, el que le faltaba después de días llegando segundo en todos los finales donde era el favorito. Danny Van Poppel llegó segundo, el holandés que lleva años esperando victorias de este calibre. Tim Thorn Teutenberg tercero,
el joven alemán del Lidl Trek, que cumplió una semana sólida en casa. Isaac del Toro cruzó 17º, con el mismo tiempo que el vencedor, en el mismo pelotón que se había reorganizado detrás de él, y se convirtió en campeón del Tour de Alemania 2026, con un tiempo acumulado de 17 horas, 39 minutos y 48 segundos, 17º en la etapa del día, mismo tiempo que el vencedor, y primer latinoamericano campeón de esta carrera. Para antes de pasar a los números, hay algo más importante que los números, y aquí está lo que ninguna estadística va a reflejar nunca del todo. Piénsalo. Isaac del Toro no necesitaba hacer absolutamente nada de lo que hizo hoy. Tenía 52 segundos de ventaja con el terreno más asequible de toda la semana. Tenía el equipo, la posición y el margen para gestionar. Y en vez de eso, cuando Barré intentó desafiarle en su propio ataque, Isaac respondió, y luego aceleró él mismo. Fue en solitario hacia la línea de meta. Llegó a la vista del final antes de ser cazado en los últimos metros, no porque necesitara hacerlo para ganar la general, no porque alguien se lo pidiera, sino porque ese es Isaac del Toro, y porque este corredor no sabe dejar de competir, aunque la lógica y el sentido común le digan que lo más inteligente sería no arriesgar. Hay corredores que ganan carreras y luego las administran con inteligencia táctica, y hay corredores que compiten hasta el último metro aunque ya hayan ganado, que no pueden apagar el interruptor competitivo, aunque la lógica les diga que sería lo más sensato, y que en el momento en que ven una oportunidad de atacar, no piensan en el riesgo, sino en la posibilidad. Isaac del Toro es de los segundos. Eso no se entrena, es carácter. Y hay un detalle más que merece ser contado antes de hablar de la historia que Isaac escribió hoy. Un detalle que tiene bandera mexicana y que ninguna crónica ha puesto todavía en el lugar que merece. A 1,7 de kilómetro para meta, cuando el sprint estaba a punto de decidirse, Edgar Cadena, el Chucky Cadena del equipo Stork, el otro mexicano que corrió esta semana en Alemania y que terminó la carrera en posiciones de mérito de la general, también lanzó su propio ataque. Dos mexicanos atacando en la última etapa del Tour de Alemania en el mismo día, con el uno buscando la victoria de etapa desde la cabeza de carrera y el otro intentando hacer historia desde el pelotón principal. Eso tampoco tiene precedente en esta carrera, ni probablemente en ninguna carrera europea de este nivel en los últimos años. La clasificación general final del Tour de Alemania 2026 dice lo siguiente. Isaac del Toro, 17 horas, 39 minutos y 48 segundos. Andrea Racañi Noviero segundo, a 1 minuto y 24 segundos. Natnael Tesfatsion tercero, a 1 minuto y 25. Y Luis Barré, el hombre que lideraba al principio de esta semana con el maillot azul desde la primera etapa, ni siquiera en el top 10 de la clasificación general final. El corredor que parecía el mejor posicionado para ganar esta carrera el jueves por la mañana, terminó fuera de los 10 primeros el domingo por la tarde. Eso también dice todo sobre la magnitud del golpe que Isaac le dio el sábado en el Rottsteig y que hoy en Heilbronn confirmó definitivamente. Isaac del Toro sucede en el palmarés al noruego Warenskolt, ganador de la edición de 2025, y se convierte en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Alemania en toda la historia de esta carrera, que se celebra con interrupciones desde 1911. Más de 100 años de historia de esta prueba, sin un ganador de América Latina, hasta esta semana. No el primero mexicano, el primero latinoamericano. Ningún corredor de toda América Latina, ni colombianos con toda su tradición ciclista, ni ecuatorianos, ni venezolanos, ni argentinos. Ninguno había ganado nunca esta prueba antes que él. 100 años de historia de una carrera que recorre Alemania, y en todos esos años, nunca un latinoamericano en lo más alto del podio final. Es un tipo de marca histórica que solo se puede romper una vez, y la rompió Isaac del Toro, de Ensenada, Baja California, México, con 22 años, en su primera participación en esta carrera, dominándola desde el primer segundo del prólogo hasta el último metro del circuito de Heilbronn. Y hay un número que resume la semana de Isaac de una forma que ningún titular puede igualar. Un número que está en la clasificación general final y que dice más sobre el nivel del mexicano que todos los videos de la semana juntos. Racañi Noviero, el segundo de la clasificación general, terminó a 1 minuto y 24 segundos. Un corredor que vino de la fuga de hoy, que no perdió nada en ninguna etapa de montaña, que llegó con todo el pelotón en las etapas de sprint, y aún así, está a 1 minuto y 24 segundos del mexicano. Esa es la magnitud real del dominio de Isaac del Toro en esta semana alemana. ¿Creéis que lo que ha hecho Isaac del Toro esta semana en el Tour de Alemania confirma que está ya entre los 5 mejores corredores del mundo,
¿O todavía hay dudas sobre si puede pelear al máximo nivel en una gran vuelta de 3 semanas con todo el equipo trabajando para él? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hay una cosa más que conviene decir antes de cerrar este video. Isaac del Toro terminó el Tour de Francia hace menos de un mes en tercer lugar, el mejor resultado de un mexicano en la historia de esta carrera. 3 semanas después, estaba corriendo la Clásica de Hamburgo, donde se cayó y terminó 43º. Y esta semana, en la primera carrera por etapas después del Tour, ha ganado el Tour de Alemania siendo el primer latinoamericano en lograrlo. Con un ataque solitario en la última etapa cuando ya tenía la carrera ganada, con el pelotón detrás y la historia delante. Eso no lo hace alguien que está gestionando una temporada con criterio conservador. Lo hace alguien que compite siempre al máximo porque no sabe hacerlo de otra forma, que sale cada día a ganar aunque ya tenga asegurado el resultado, y que cuando ve una oportunidad de atacar la toma, aunque la lógica le diga que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Y eso, para el ciclismo mexicano, y para cualquiera que siga este deporte con atención, es lo más importante de todo lo que pasó esta semana en Alemania. No el número de victorias, el tipo de corredor que es. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Isaac del Toro es campeón del Tour de Alemania 2026, primer latinoamericano en la historia de una carrera que lleva más de 100 años disputándose, y lo fue siendo fiel exactamente a lo que es como corredor y como persona. No gestionó la victoria con cautela, ni se escondió detrás de los gregarios para asegurarse el resultado. Fue a por más incluso cuando ya la tenía en el bolsillo. Atacó solo cuando podría haberse quedado quieto ahorrando energías para el Mundial de Canadá. Y llegó a la vista de la meta antes de ser cazado en los últimos metros por el sprint más rápido de la carrera. Eso no arruina nada de lo que pasó hoy. Eso lo hace mejor todavía. Lo que viene ahora es el Mundial de Ciclismo en Canadá, donde Isaac representará a México contra los mejores del mundo, en un formato de un solo día donde cualquier cosa puede pasar. Y este canal va a estar ahí para contártelo todo, sin perderse ningún kilómetro de lo que viene, porque si esta semana en Alemania fue lo que puede pasar en Canadá con el mejor del mundo sobre una bicicleta representando a México, es algo que nadie debería perderse. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que viene.